El poema, vamos a revisar el poema didáctico de el escritor latino, es decir, del escritor romano, Lucrecio. Su nombre completo es Tito Lucrecio Caro. Ujú. Esto del nombre es también importante. Vamos a seguir la siguiente secuencia. Comenzaré hablando un poco sobre cómo se relaciona Lucrecio con el epicureísmo, puesto que básicamente lo que encontramos en el poema es digamos, la exposición, pero también, por supuesto, vamos a decir, la reformulación del pensamiento del futuro. O sea, no es, no es el poema de Lucrecio una simple y llana transcripción de Epicuro. Al contrario, me parece que, o sea, Lucrecio tiene una fuerte, o sea, él mismo, su pensamiento, tiene una fuerte presencia a lo largo de todo el poema, que afortunadamente ha llegado hasta nosotros, porque si leen el contenido, por lo menos del libro uno, son 6 libros. Sí es un texto, la verdad, voluminoso. Son 448 páginas. Sí es bastante. Es una especie, o a mí me gusta llamarlo así, tal vez porque tengo mucho a Michel Onfray en la cabeza, como un libro que ataca al cristianismo antes de que el cristianismo aparezca. Ujú. Ya se irán acostumbrando a las lecturas que nosotros revisamos, pero sin duda alguna es un curso, permítanme llamarlo de esta manera, materialista, ¿no? Es decir, que rechazamos toda pretensión de esencialismo. El niño es aquel que bla, bla, bla. Entonces, si no, ya quedó fuera, ¿no? Se rechaza toda trascendentalidad, aunque vamos a revisar acá, porque tenemos que revisar a Kant, es un autor sumamente importante. O sea, no podemos hablar de ética y no ver a Aristóteles o a Kant, que me parece son los dos grandes sistemas éticos, ¿no? O eso dicen muchos autores. Uno de ellos es un filósofo inglés que me leí en vacaciones, es un libro chiquito, aquí está, de hecho, este, de Stuart Hampshire, algo así, ¿no? Se llama Dos teorías de la moralidad. Yo fui al Fondo de Cultura ayer, al de Miguel Ángel de Quevedo, y lo pusieron a 50 pesos, de haber sabido, ¿no? Están súper baratos ahorita un montón de libros. Igual no está tan caro, ¿no? Pero 50 la verdad que está muy chido. Este les podría servir para sus trabajos. Son dos teorías de la moralidad. Y según este inglés, Stuart Hampshire, dice, solo hay dos sistemas éticos. Dice, no nos equivoquemos. Aristóteles y Spinoza, precisamente, ¿no? Yo creo, a mí me sorprendió que pusiera a Spinoza, eh, porque normalmente se asumen que los dos grandes temas éticos son el de Aristóteles y el de Kant, por ejemplo. Pero bueno, entonces es una lectura materialista de la naturaleza, la que hace este Lucrecio, que podríamos decir está inspirada o se coloca sobre el epicureísmo, o sea, así, ¿no? El epicureísmo en general, ¿no? Aunque lo reformula. Y de hecho, o sea, por eso les decía que me sorprende que el texto haya llegado íntegro hasta nosotros, porque es un ataque al cristianismo, no es un ataque a la religión en general. Ujú. Tal vez ahí podríamos hacer varios matices, ¿no? Pero digamos que es una especie de ataque a lo que se va a convertir en el en el judio-cristianismo, precisamente. Entonces, eh, tampoco se trata de o sea, como dice Nietzsche, vamos a atacar ideas, no a personas. Lo digo porque o sea, soy consciente del país en el que vivimos y puede haber varias, o sea, hay, ¿no? Muchas personas que son creyentes
no es personal ni ese tipo de cosas. Siempre trataré de criticar a partir ya de ahorita al real, a que termine el semestre. Es una especie de curso materialista contra todo esencialismo y pues, prácticamente contra el judio-cristianismo, ¿no? Toda vez que pues, ya tiene un buen rato que uno dejó de posicionarse en ese horizonte discursivo, y entonces, pues en ese sentido me parece que el texto de Lucrecio es un parteaguas, ¿no? Porque antes del cristianismo está diciendo, vean todo el daño que puede causar la religión, y así lo pone, ¿no? Por ahí estaremos a las 5:15, yo espero, ¿no? Cuando expone el daño que causa la religión. Ujú. Y qué implicaciones educativas, pedagógicas, estoy pensando en que probablemente sea más prudente decir qué implicaciones en la práctica educativa puede tener la religión. Y de hecho, o sea, de forma todavía más precisa, el miedo, que es hijo de la religión. O sea, si la religión tiene un hijo, es el miedo. Y no obstante, el miedo es lo que crea a la religión. Entonces, pues Lucrecio, que se pone en la corriente epicureísta, pues cuál miedo, ¿no? Se trata de la alegría de vivir. Y esto se articula perfectamente con el autor con el que vamos a estar 3 clases, el querido Spinoza. Ujú. Lorisay, no. Sí, con nuestro querido Spinoza. Porque Spinoza, la vida se culmina en la alegría. Ujú. El que es alegre es fuerte y el que es fuerte es libre. Por contra, el que no es alegre es triste. Si es triste, odia. Y si odia, es un esclavo. Elijan, ¿no? Elijamos. O la alegría de vivir por una vida inmanente, materialista, física, o bien el odio, la tristeza, el resentimiento, la mala conciencia. Estas últimas dos las veremos con Nietzsche en la genealogía de la moral, etcétera, ¿no? Etcétera. Bueno, ¿qué quería mencionar sobre Lucrecio y la relación que tiene con el epicureísmo? Bueno, pues vamos a comenzar por esta parte. Epicuro nació un 20. Ajá. Hay un montón de dudas sobre el día, perdón, sobre el mes en el que nació Epicuro, pero lo que sí sabemos es que nació en un 20. Ahora, ¿cómo sabemos que nació un 20 de un mes que desconocemos? Porque ya en vida de Epicuro, en el jardín huerto, ¿se acuerdan que eso hablábamos hace 8 días? Que está muy bien, ¿no? O sea, la escuela es que incluso no tendríamos que decir escuela, ¿no? O sea, escuela filosófica, el jardín epicúreo, que es más una especie de huerto, lo que consumían los mismos discípulos de Epicuro, era lo que ellos mismos cosechaban ahí. Entonces, en este jardín huerto filosófico, celebraban cada 20 de todos los meses el nacimiento de Epicuro. Ya en la propia vida de Epicuro, ¿no? Entonces es 20, ¿no? Pues nació Epicuro, banquetes, que recuerden cómo sería un banquete epicúreo, ¿no? Higo, queso, agua, ¿no? Pan y listo, no sean unos banquetazos. Ya vimos por qué. Porque la concepción según el propio Epicuro decía, él dice, hay una carta, ¿no? En la que un amigo le manda eh, queso y él dice que se va a dar un gran banquete con el queso que le mandó el amigo. Pero bueno. Eh, entonces, hay una especie, ya en vida de Epicuro, ¿cómo decirlo? De exaltación de la figura del creador de la corriente filosófica. Ya se veía a Epicuro como un salvador. Ujú, muy interesante. Algo que los discípulos siempre reconocían en Epicuro y que me parece que es muy, muy interesante, muy bello también, digo, del Epicuro maestro, es la congruencia entre su vida y lo que enseñaba. Entonces, el modo de vida filosófico se ve, o más bien
adscripción a una filosofía se refleja en el modo de vida. Ujú. Alguien puede ver cómo vive una persona y ellos adivinaban por su conducta, es estoico, ¿no? Él es epicúreo, por ejemplo, él es académico o aristotélico, escéptico, cínico, el de los perros, que probablemente era el más fácil de ubicar, etcétera. Eh, bueno, entonces se inicia ya en la vida de Epicuro esta tradición de celebrar el nacimiento del creador de esta filosofía vital, vamos a decir, y se mantiene hasta la época de Lucrecio. Esto es importante porque al parecer no hay textos desde Epicuro hasta Lucrecio. Epicuro nace en el 341 y muere en el 270. Lucrecio es del siglo I antes de Cristo. Es decir, que por lo menos entre Epicuro y Lucrecio hay entre 170 y 200 años de distancia. Bueno, en 200 años, que se dice fácil, pero en realidad 200 años es un chingo de tiempo, no se produjo una obra epicúrea. ¿Por qué? Porque solo se estudiaba Epicuro. Sí, sí, ahorita me dicen si estoy siendo claro, es decir, Epicuro fue capaz de desarrollar de tal manera todo su pensamiento que no era necesario escribir nada más. En el jardín huerto solo se estudiaban las obras de Epicuro. Por supuesto, ellos tuvieron acceso a lo que nosotros ya no. Según Diógenes Laercio, en el libro 10 de la vida de los filósofos ilustres, que es la que dedica Epicuro, de hecho es el libro más extenso, lo que ha llevado a pensar a los especialistas que el propio Diógenes Laercio era epicúreo, eh, habla de que escribió por lo menos 300 papiros. De esa producción de Epicuro, de 300 papiros, solo conservamos o llegaron hasta nosotros 3 cartas y, y las sentencias vaticanas, ¿no? O sea, ahí algo. O sea, de 300 papiros a 3 cartas y unas sentencias, ok. Se entiende, porque ganó el cristianismo, ¿no? Finalmente, quien gana en Occidente, y lo estamos pagando caro hasta el día de hoy, es el cristianismo. Nietzsche lo dijo, y precisamente Nietzsche lo dice en un libro en el que escribe sobre Epicuro. Es El paciente solitario y su sombra, que es como una especie de coda, mmm, como continuación a Humano demasiado humano. Escribe Humano demasiado humano y poquito después se publica El caminante o El paseante solitario y su sombra. Es un libro mucho más pequeño que Humano demasiado humano y ahí escribe varios parágrafos en honor a Epicuro, este, Nietzsche, y precisamente a propósito de Epicuro dice Nietzsche, bueno, lamentablemente no triunfó el epicureísmo en Occidente, pero sí el cristianismo. Llevamos 2000 años de cristianismo, se va a pagar caro 2000 años de cristianismo, no es tan fácil deshacerse del cristianismo, ¿no? Precisamente Michel Onfray considera que Nietzsche se equivocó al decir que Dios ha muerto, porque Dios no ha muerto, no lo hemos terminado de matar, hay que rematarlo, hay que rematar a la muerte de Dios, ¿no? Hay varias formas en las que podemos constatar que el monoteísmo en Occidente no ha terminado. Probablemente algunas de ustedes vieron cuando el Papa Francisco eh, fue nombrado como Papa, precisamente entonces, pues la plaza de San Pedro, pues es una cosa enorme en el Vaticano y toda la gente que fue, ¿no? O toda la gente que se reúne todos los domingos para escuchar a Francisco dar misa, ¿no? La cantidad de judíos que hay en el Muro de los Lamentos cada fin de año en Jerusalén, o por ejemplo, la cantidad de musulmanes que están en el Taj Mahal en la India. ¿Cuál Dios ha muerto? ¿No? O sea, es lo que dice Michel Onfray en un libro pequeñito pero poderoso. Tratado de ateología, ¿no? Y comienza diciendo, si pensamos, por ejemplo, en las 3 grandes religiones monoteístas que marcan rumbo en Occidente, como es pues, el Taj Mahal, el Muro de los Lamentos o la Plaza de San Pedro, Dios no ha muerto.
Eh, bueno, entonces, pues lo que hizo el cristianismo es algo que todo el mundo sabe ahora, pues es desaparecer los textos de Epicuro. A los discípulos o sea, celebraban, ¿no? Así, celebraban el nacimiento de Epicuro, pero algo que es muy importante, les decía que ellos sí tuvieron acceso a los 300 papiros, nosotros no, es que consideraban los epicúreos que todo ya lo había pensado Epicuro, de alguna manera. Entonces, no hubo cambio en la tradición. Comentaban, o sea, de la muerte de Epicuro en el 270 al poema de Lucrecio, solo se comentó a Epicuro, solo se comentó y se vivía según Epicuro. Y eso es interesante porque si recuerdan algo de lo que estuvimos hablando es del átomo clinamen. Es este átomo que está cayendo, pero se desvía de su supuesto camino natural y en su desviación crea. Por eso hablábamos de ser pedagogos clinamen, ¿no? De ser un pedagogo que se desvía y desviándose puede crear algo diferente a lo que existía. Ha habido un montón de pedagogos clinamen, afortunadamente. Entonces, ¿dónde Lucrecio se desvía de los epicúreos, de los discípulos? Es muy interesante, porque precisamente se desvía al escribir este poema. Si se dan cuenta, la forma en la que Epicuro escribió su pensamiento fue bajo sentencia. No creía en los tratados, ¿no? Por ejemplo. Entonces, algo sobre lo que se ha escrito bastante es que Lucrecio ya se desvía es un clinamen al desviarse de, de la tradición epicúrea en cuanto que no escribían, porque ya lo había dicho Epicuro. Como si Lucrecio hubiera dicho, bueno, sí, ya lo pensó Epicuro, pero también se puede decir de esta otra manera. Además, esto presenta varios problemas para el propio Lucrecio, porque Lucrecio ya escribe en latín, ¿no? Está al inicio del libro uno y considera Lucrecio que el latín no alcanza a expresar lo que se puede expresar en griego. Él mismo dice que un problema para poner en latín las enseñanzas de Epicuro es la misma lengua, y es que el latín no expresa la riqueza que tiene el griego antiguo. Esto va a llegar hasta Quintiliano, por ejemplo, el gran orador latino, ¿no? En ese libro que es la enseñanza de la oratoria o la Institutio Oratoria, donde dice que lo mejor es que los romanos, antes de aprender latín, aprendan griego, ¿no? Y era una práctica muy común que los latinos fueran primero a estudiar a Grecia, incluso que fueran amamantados por esclavas griegas y solo después aprendieran el latín, por ejemplo. Bueno, entonces Lucrecio se enfrenta también a ese problema, a colocar en latín lo que está en griego, que es para él, como poeta, representó un problema. Bueno, entonces tenemos que ya el propio Lucrecio se desvía de Epicuro, porque dice, bueno, no solo hay que estudiarlo, hay que ponerlo en un poema. ¿Qué implica poner pensamiento filosófico de índole físico en, en un poema que puede llegar a más personas? Es una forma más o menos segura de digamos, llegar a lugares donde el tratado filosófico no llega. Ajá. Bueno, hasta donde sea posible, porque es un poema difícil, ¿no? Está hablando de la conformación de las cosas, del mundo, del alma. En realidad el contenido es sumamente difícil, ¿no? Es un poema por, por la forma en la que escribe, ¿no? Además que no es un poema, como si pudieron leerlo, se habrán percatado, escrito en verso, es prosa, pero bueno, claramente es una prosa poética, una prosa poética que podemos encontrar en otras grandes obras, ¿no? Ya de la época. Piensen, por ejemplo, en la Eneida
de Virgilio, que es un poema épico, también está escrito en prosa, no es verso como la Ilíada o la Odisea. Es decir, Lucrecio dice, bueno, ya desobedece Epicuro al escribir un poema, y lo desobedece porque es un poema no en verso, sino en prosa. Por ejemplo, y los dos grandes poemas épicos, la Ilíada y la Odisea, están escritos en verso, no en prosa. De hecho, son los romanos los que empiezan a escribir en una prosa poética. Yo creo que la gran obra de la literatura romana en esa época es sin duda alguna la Eneida de Virgilio, ¿no? Sin duda alguna. Ujú. Que de hecho se liga bastante bien con con la Ilíada, ¿no? Porque Eneas pelea en Troya, precisamente. Pero bueno, ¿quién es Tito Lucrecio Caro? Lamentablemente no tenemos muchos datos, no se dispone de información certera sobre la vida de Tito Lucrecio Caro. Todos son pues más o menos aproximaciones, eh, suposiciones. Por ejemplo, una suposición es que, es una de las que se tienen como más seguras, es que en realidad vivió muy poco, probablemente murió entre los 40 y los 44 años. A mí me parece, desde luego que sí, es una edad muy temprana, ¿no? Para morir. ¿Era rico o era pobre? Tito Lucrecio Caro. Precisamente aquí ayuda su nombre. Ujú. Eh, Hay una versión que dice que por el Tito podría pertenecer a una familia noble y por el Caro podría pertenecer a una familia humilde. ¿Cuál de las dos podríamos nosotros tomar como más certera? Por lo menos mi interpretación es que digamos, si tuviéramos que apoyar la postura de que viene de una buena cuna, es un eupátrida, eus, ya recordamos con Aristóteles algo que está bien no es bueno, ¿no? La eus bios. Y eupátrida, que viene de buenos padres, nosotros decimos de buena cuna, ¿no? Y se vería reflejado en su vasta cultura. Ujú. Porque no solo conoce la figura y la filosofía de Epicuro, vean, o sea, la brillantez con la que escribe Lucrecio, eh, es decir, uno puede ir a la escuela y aprende a escribir chingón, pero está Juan Rulfo, están los que saben leer y escribir y Juan Rulfo. Entonces, probablemente por la manera en que él sabe, en la que él escribe y todo lo que sabe y la manera poética, la prosa poética en la que lo pone, habría recibido una educatio, puesto que ya estamos en Roma, ya no paideia, sino educatio, bastante esmerada, que se veía precisamente reflejada pues en la escritura y en lo que está escribiendo, ¿no? En la forma y en el contenido. Eh, pero hay otra, digamos, pues la otra posición que sería defender la idea de que viene de una familia humilde, uh-huh, eh, y eso es muy interesante. Lo maneja muy bien este historiador norteamericano. Lástima que la central está cerrada porque es el único lugar en el que está el pinche libro. A lo mejor ya lo han consultado antes. El de la historia de la educación en Roma de Bowen. Creo que el nombre es James Bowen. Entonces, ahí, por ese librito sabemos hoy, de una manera muy bien documentada, es un libro serio, que en Roma el esclavo, que es el pedagogo, acompaña al pequeño amo, que es el chavito magnate, lo acompaña a la escuela, pero a diferencia del pedagogo esclavo de la Grecia del siglo V y únicamente de la Grecia del siglo V, no se queda fuera de la escuela. Es decir, el pedagogo en la Grecia del siglo V acompaña al pequeño amo y lo deja en la entrada del gramatistes, en el caso de que tuviera clases de gramática, ¿no? El maestro era el gramatistes. Si fuera clase de gimnasia, se lo deja al gimnasiarca,
etcétera. Recibe diferente nombre según lo que pueda aprender, ¿eh? Muy interesante. Para los que dicen que pedagogo y maestro es lo mismo, el didascalos, de donde viene didáctica, era otro maestro. Por lo menos ya tenemos cuatro, ¿no? El didascalos, el gramatistés y el gimnasiarca. Bueno, pero eso no nos interesa mucho ahora. Lo que nos interesa es que el Paidagogos, Grecia siglo V, acompaña al pequeño amo y madres, lo deja allí, ¿no? Se lo deja a cualquiera de estas tres figuras. Para la Roma imperial, antes de la República, tenemos que los esclavos ya acompañan al pequeño amo, pero pueden entrar a tomar clases con él. Ujú. Es una gran diferencia. Es como cuando en clases la chica entra con su novio o el novio entra con la novia y primero empiezan con su celular así, ¿no? Ah, no me importa lo que están diciendo. Y después, oye, sí es cierto, ¿eh? No, sí. Yo tuve una tía que le pasó eso. Así le hacía el esclavo. También tenía una tía que le... Es neta, sí. Es que pues, me gusta hacerla de payaso también. Este, entonces, pues obvio, entra el esclavo, ahí lo tienen a un lado y ¿qué pasa? Pues aprende, se le pega algo de lo que está escuchando, de las clases del pequeño amo. Ajá. Y entonces resulta que estos esclavos se ponían ahí después bien atentos, ¿no? Y aprendían más que el pequeño amo o que el amo. Entonces, aprendían siendo esclavos y ya después cuando salían, daban clases de lo que habían aprendido. O recibían una lana. Y con esa lana que hacían, compraban su libertad. Ujú. Es muy interesante porque tenemos la historia precisa de lo que acabo de decir, y es Epicteto, el gran estoico romano, precisamente, ¿no? Y Marco Aurelio, que es el último gran estoico del estoicismo tardío, porque el estoicismo también se estudia por partes, pero el estoicismo tardío, que es el que más se lee, Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Marco Aurelio aprendió de Epicteto y Epicteto fue un esclavo liberto. Es decir, Epicteto entró así a tomar clases, como empezó como pedagogo, después aprendió, daba clases de eso, con lo que le pagaban ahorró y se compró su libertad. Después puso su escuela filosófica, precisamente. Entonces, muy probable que Lucrecio haya tenido idéntica suerte que la de Epicteto, que fue una práctica muy común que los esclavos acompañaran a los pequeños amos, aprendieran, cobraran por esas enseñanzas y compraran su libertad, ¿no? Hasta el día de hoy tenemos todavía reminiscencias de los esclavos en esa época. El esclavo usaba estas cosas, ¿no? Las arracadas y entonces es el gordito de aquí, que se llama lóbulo, lo cortaban, ¿no? Entonces ya aquí está, ya junté la lana para mi libertad, ya no pásale para acá y le arrancaban. El lóbulo partido indicaba que es un ciudadano libre, pero porque compró, ¿no? Que había sido un esclavo, por ejemplo. Y la otra es la corbata que es tan amada por la gente de derecho, eh, recuerda los grilletes que iban al cuello y que iban que te encadenaba con el esclavo de adelante, ¿no? Ujú. Hay todavía así reminiscencias, la gente se esfuerza para que combine y cosas por el estilo. Está muy bien. ¿Qué tenemos entonces? Pues esas dos opciones. Ujú. O recibió una educatio esmerada por su condición de eupátrida, o bien eh, aprendió y compró su libertad, ¿no? ¿A quién está dedicado el poema? A Menio. Y es interesante, hay estudios sobre quién es la persona a quien le dedica el poema a Lucrecio. Y resulta que es una familia
que tuvo una gran presencia política en Roma. Fueron los memníadas. Se sabe más de Memio y los memníadas que del propio Lucrecio, precisamente porque tuvieron una gran presencia política, lo que podríamos pensar que refuerza la segunda tesis, es decir, que Lucrecio más bien tiene un origen humilde. Ajá, de otra manera sabríamos de él. O sea, Tito Livio escribió 10 libros, o sea, hoy en día son así 10 tomos chonchos, que se llaman Historia de Roma, y no aparece Lucrecio. Por cierto, en esa Historia de Roma tampoco aparece Jesús. Ajá, muy interesante. O sea, los historiadores posteriores decían, ¿cómo es que un libro tan ambicioso como la Historia de Roma de Tito Livio y no aparece Jesús, ¿no? Bueno, eh, bueno, eso creo que puede ser suficiente. Ahora vamos a pasar este, a lo más importante, que es comentar algunos puntos de, del poema filosófico. Tenemos al inicio del poema una dedicatoria y es a una diosa, a Venus. Ujú. Venus. ¿Venus de qué es diosa? Es la diosa del love, ¿no? Es la diosa del amor. Ah, qué chido. Fíjate, Venus. Luego compartes foto de tu perrita que se llama Venus. No, el mío, ah, gordo, se llama, imagino. No sé, el tuyo está chingón Venus, ¿no? Que caché. No, el mío es el gordo. Luego ya no sé a quién le habla, ¿no? Cuando estoy ahí con él, pero bueno. Entonces, el gordo, Venus, estoy estudiando. Este, es lo que odio, la verdad, de las clases. O sea, paso un chingo de tiempo sentado. Y yo soy de la calle, no tienen que saberlo, pero soy así, desde chavo soy callejero y tanto tiempo sentado. Es horrible. Entonces, el gordo. Chale. Bueno, entonces a Venus. Ujú. Venus. Venus que es la diosa del amor. Ahora esto es importante porque Venus, que es la diosa del amor, es difícil esclarecerlo porque varios de ustedes saben que los griegos tienen 3 palabras para decir amor. Entonces tienen eros, tienen filía y agape. Filía, pues es amistad, ¿no? La que está en filosofía, precisamente, la que está en Felipe. Ajá. No con G, Lore, con F. Sí. Ando bien simplón, perdónenme. Felipe, no Gelipe, Felipe. Felipe es una palabra compuesta, es griega, es Filipo. Entonces, tenemos Filipo, la primera parte es filía, que es como amigo, y tenemos hipo, o sea, aquí en México está el hipódromo, ¿no? ¿Y qué hay en el hipódromo? Caballos. Entonces, Filipos es el amigo de los caballos. Una traducción más fiel sería jinete, ¿no? De hecho, ya uno que sabe la etimología me parece un nombre bonito, ¿no? Ese es, esa es filía. Por ejemplo, la relación que establece un jinete con su caballo es de filía, ¿no? La relación que yo puedo establecer con algún amigo es precisamente con alguien, digamos, que comparte mis intereses, pues es de filía, pero no es la misma relación que uno establece con una pareja íntima, ¿no? Esa ya no es filía, o puede haber filía, pero si uno quiero mostrar lo otro, ¿no? Pues es una relación de eros, es una relación erótica, por ejemplo. Pues en los dos hay amor, pero no es lo mismo. Para los griegos dicen una cosa es filía, que es la que puede haber, por ejemplo, entre el jinete y su caballo, un filipo, en una relación íntima, sexual, sería entonces erótica, y esto tiene un matiz, hacia allá voy. Y la última es agape,
Esta de agape es una especie de amor místico, como de amor a la divinidad. No sé si ya les había comentado, pero donde está muy bien expresado este amor de agape es en el Cantar de los Cantares, en la Biblia, ¿m? Que es una especie de experiencia mística del amor que un hombre puede experimentar por la divinidad, que es eso, la experiencia mística, ¿no? Bueno, por él dice a Venus. Venus es la diosa del amor, pero no solo del amor, también de la creación. Es sumamente poético, la verdad, porque o sea, en el pensamiento griego, el universo entero está animado, ánima, alma, ¿no? Ánima es latín, psique es griego, pero es lo mismo. Entonces, está animado. ¿Dónde podemos ver a Venus? A nosotros nos vale madres, ¿no? Porque nosotros somos grises, vivimos en casas de cemento y cosas por el estilo. Entonces, cuando vemos ahorita así un arbolito que está dando las hojas y toda la cosa, Venus está en el crecimiento de las hojas. Cuando está el capullo y de repente así la flor no se expande frente a los rayos del sol, es Venus, por ejemplo. Es, es el crecimiento, por eso es que Venus se asocia a la primavera, precisamente. Si recuerdan, de hecho, la pintura de Botticelli, Sandro Botticelli, El nacimiento de Venus, vean las hojas de los árboles que están del lado derecho de la pintura. Digamos que Venus tiene su propia estación y sería sin duda alguna la primavera. Ahí es donde se puede ver a Venus, ¿no? Ahora lo que les decía es que esto es bien importante. Piensen, quédense con el ejemplo, si pueden, de la hoja, perdón, del capullo, que empieza así, ¿no? El capullo y de repente es una floresota, ¿no? Que se abre el girasol al sol, tan queridos por Van Gogh, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el girasol es la diosa, es Venus, pero lo que le interesa también a Lucrecio es que es la naturaleza, y esta es la tesis de la clase, la naturaleza produciéndose a ella misma. Es decir, se sirve de Venus para decir, sí, es que Venus, la primavera, la creación, pero eso ahí está la clave, es creación, es producción. Ahora, si nos quedamos con el ejemplo de la hojita que se abre completamente así frente al sol, es la naturaleza produciéndose, creándose a ella misma. Si uno comprende desde el principio que la naturaleza se crea o se produce a ella misma, ya queda de lado la otra tesis, que es la que se impuso en Occidente y que sigue hoy en día, ¿no? Que Dios lo hizo. No es que Dios o la religión ha hecho que las cosas acontezcan en el universo de esa manera, es que la naturaleza se produce a ella misma. Es como si el mundo estuviera erotizado, que de hecho es una tesis de los presocráticos, ¿no? De Anaxímenes. Dice que en el universo actúa al mismo tiempo Eros y Eris. Eros es amor y Eris es como separación. Fíjense, ya un presocrático decía que el mundo, el universo tiene Eros y Eris, es el contrario, ¿no? Amor y el otro sería como separación, Eris. Ujú. Y después, ¿cómo lo planteó Newton? Que es de la época de Spinoza. Y hablamos de amor, odio, alegría, tristeza. Dice hay leyes de atracción y repulsión. No hay nada nuevo bueno, o sea, por supuesto, ¿no? O sea, pues es Newton. Pero cuando dice hay leyes de atracción y de repulsión, yo inmediatamente pienso en Lucrecio y en los presocráticos. El universo entero atrae, pero disuelve, ¿no? Es decir, los griegos, que tienen una mentalidad completamente poética, dicen, es que lo que pasa es que está actuando en el universo el amor y el odio, lo que une y lo que separa, lo que nosotros llamamos atracción y repulsión, ya en términos físicos, ¿no? O sea, ya Newton le quitó todo el polvo poético, le quita todo el polvo metafísico, que decimos que es científico,
En los otros es poético, pero no es menos científico, ¿eh? Es decir, que podamos decir que actúa Venus o que actúa la ley de la atracción y de la repulsión y que esto es ciencia porque es una ley, ya también era ciencia entonces con los presocráticos y en este caso con Lucrecio. De ahí que sea muy interesante que comience haciendo un elogio de Venus, que es diferente, les decía, de Afrodita, ¿no? Porque Afrodita, las afrodisias, los latinos no tienen la palabra sexualidad, ¿no? Ellos decían afrodisia, ¿no? Entonces, la afrodisia es lo que nosotros entendemos por práctica sexual. Por eso dice, por eso es que, o sea, se preguntan, ¿por qué Venus y no Afrodita? Porque no está hablando de la conformación, de lo que une para que dé lugar a las cosas, a la materia, en términos sexuales, es en términos de creación, de producción, es entonces más bien Venus. Ujú. Por eso que elige a Venus y no a Afrodita. Bueno, de ahí pasa Lucrecio a hablar de la naturaleza de los dioses. Natura deorum. Natura deorum. ¿Cuál es la naturaleza de los dioses? Bueno, que existen los dioses viven en una constante paz, en una constante tranquilidad. Ujú. Si los dioses viven en esa constante paz y en esa constante tranquilidad, es claro que nosotros no podemos vivir, o bueno, no podemos alcanzar ese estado de tranquilidad continua. Primero porque, bueno, participamos del cuerpo y participando del cuerpo, o sea, creo que esa tranquilidad así continua, constante, solo pertenece a los dioses y uno puede recordar lo que decía Epicuro de los dioses. No podemos saber nada o decir algo de ellos porque el tema es muy oscuro, es decir, es muy difícil y por la brevedad de la vida. En realidad vivimos muy poco como para poder decir algo sobre la naturaleza de de los dioses. Eh, Aún así, o por eso, más bien por eso mismo, Lucrecio dice hay que entregarnos a la doctrina verdadera. Ajá, esto es muy interesante, lo de la doctrina verdadera, pues que es el epicureísmo, ¿no? El epicureísmo que profesa Lucrecio es un epicureísmo libre de todas preocupaciones. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando uno se encuentra de todas preocupaciones, eh, eh, se acerca pues un poco de ataraxia, a la imperturbabilidad del alma. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la base de la doctrina verdadera? Como entiende el epicureísmo Lucrecio, que todo está compuesto por lo que en Lucrecio se llaman primordios. Ajá, o dice los cuerpos primordios. Los cuerpos primordios son los átomos, pero en Lucrecio hay que decir los cuerpos primordios, es decir, es la parte más pequeña que conforma a los objetos, ¿no? Que conforma a la materia. De estos cuerpos primordios, bueno, de los primordios, derivan todas las cosas. Todas las cosas, es decir, los cuerpos, los objetos, la materia y el alma misma derivan de la unión de los primordios. Es decir, dice Lucrecio que la explicación de la realidad solo es posible a partir de los primordios, o bien que los primordios son lo que son lo que alcanza a explicar la realidad. Es muy interesante porque ya está diciendo que solo lo real es material. Ujú. El próximo semestre vamos a entrar con Hegel. Hegel se sorprenderá bastante, ¿no?
Probablemente la tesis más conocida de Hegel es que lo real es racional y lo racional es real. Para Lucrecio, Hegel está súper equivocado. Lo real no puede ser lo racional. Lo real solo es la materia. O sea, lo verdadero real es los cuerpos. Los cuerpos son reales. Y no solo el cuerpo, lo que conforma al cuerpo, que son así partículas minúsculas que él llama los primordios. Pueden ser los átomos de Demócrito o de Epicuro. El pensamiento no tiene el mismo grado de realidad que tiene la materia. Ujú. Eh, ¿Qué pasa si uno no acepta o no alcanza a reconocer en la razón que las cosas están hechas por los primordios y que solo lo real es la materia? Eh, que la vida humana, dice, se va aplastada bajo el peso de la religión. Ujú. La religión. ¿Qué odia la religión? La vida. Ajá, porque solo lo real es la materia, es el cuerpo, y la religión ataca al cuerpo. En ese sentido es que ataca la vida. Aquí ya tenemos todo el curso, lo que resta, ¿no? Está Nietzsche, Deleuze, etcétera, Foucault. Ujú. Este es el problema y la grandeza del poema de Lucrecio, que se da cuenta, ¿se da? ¿Sí? Desde antes de que, lo que les decía, desde antes de que aparezca el cristianismo, nosotros podemos aquí quitar religión y poner cristianismo y está diciendo, la vida humana es aplastada bajo el peso del judio-cristianismo, en tanto que el judio-cristianismo detesta la materia porque apuesta por el espíritu, por el logos, ¿no? Por lo menos en el Antiguo Testamento, porque el verbo se hace carne o el logos se hace carne en el Nuevo Testamento. Pero son dos libros distintos, o sea, cualquiera que lea seguido el Antiguo y el Nuevo Testamento va a decir, o sea, no están hablando, no, a mí no me engaña, no es el mismo Dios, ¿no? El Logos y después Cristo, por supuesto. Pero algo tienen en común, el odio a la vida, entendiendo la vida como el sentido de la tierra, es decir, la materia, el cuerpo, la corporalidad, ¿no? Y todo lo que conlleva la corporalidad, por ejemplo, el eros. El odio que tiene el cristianismo a la erótica es tremendo, ¿no? Sea, piensen, por ejemplo, en el creador de la vida monacal, es decir, de la vida en los monasterios, el creador de los monjes, fue San Benito. Y su libro, lo que dio lugar a la vida monacal, se llama Las reglas de San Benito. Entonces, con San Benito y con el inicio de la vida monacal de los monjes en monasterio en Occidente, inicia la tortura del cuerpo. Ya esto ya lo está demandando Lucrecio, diciendo la vida humana es exacto. O sea, la vida, eh, la, la religión aplasta a la vida. ¿Qué es la vida? La materia, el cuerpo, la corporalidad. Es decir, que Epicuro rechaza toda visión religiosa del mundo, ¿no? Rechaza toda visión religiosa del mundo. ¿Qué quiere decir una visión religiosa del mundo? Se me ocurre, yo siempre doy este ejemplo, no sé por qué, pero a ver, eh, supongamos que, no, a ver, voy a dar uno distinto, ¿no? En la mañana vi a mi mamá, entonces, peleamos y al final, yo le respondí mal, ¿no? Fui grosero con ella. Y entonces salgo a la calle y antes de llegar al metro me asaltan. ¿Cuál sería una explicación desde una visión religiosa del mundo de esos dos actos? ¿Cómo se relaciona uno con el otro desde una visión religiosa del mundo?
Pues es su castigo. Bueno, el que la hayan robado es su castigo por haber sido grosero con su mamá. Así es, exactamente. Dios me castigó. Es un castigo, exactamente. Vean qué palabras ya empiezan a salir, me encanta, ¿no? Castigo. Ujú. Castigo es una palabra latina, precisamente. ¿Sí? Qué bueno que las dos dijeron castigo, ¿no? Castigo está compuesta por la palabra casto, castus. Está en la raíz, ¿no? Castigo, casto, castus. Y agere, hacer. Castigo es hacer casto, es decir, prohibir o lograr que no se repita la misma acción en una persona. Dios me estaría haciendo casto en el sentido de que no quiere que repita yo la acción de faltarle al respeto a mi madre. Estamos hablando de pura ética. Pero si nosotros nos colocamos en una visión materialista de la existencia, en una visión como la de Lucrecio, Epicuro y pues, los varios autores que vamos a ver, vamos a decir, no tiene nada que ver un acto con el otro, ¿no? Tiene que ver tal vez más con que cuando llegué al metro pasé a una tienda donde había un chingo de banda y yo pagué con un billete de 500, vieron dónde me lo guardé, vieron que voy caminando con el celular y que es muy fácil que me roben, sí me doy a entender, pero no voy a darle una explicación física, causal, racional a los actos que pasan en el mundo. Le damos una visión religiosa. Esto trae problemas porque en realidad, ¿quién sabe en qué mundo vivo? Toda vez que los dioses, si realmente viven en paz y tranquilidad, no se preocupan de los asuntos humanos. O sea, Lucrecio, pensando en Epicuro, dice, bueno, si existen los dioses, por definición, viven en paz y en tranquilidad. Por definición, no se preocupan de nosotros, no se preocupan de los hombres. Ajá. De los asuntos humanos. Ajá. No se preocupan de los asuntos humanos. Ellos están en su propia paz, en su tranquilidad. Recuerdan lo que veíamos del Dios en acto, ¿no? De Aristóteles, que es un Dios que es puro pensamiento, que piensa a perfección, es decir, solo se piensa a Él. No piensa en nosotros porque nosotros somos imperfección, ¿ok? ¿Por qué insistir en darle una interpretación sustentada en la visión religiosa del mundo a los hechos, actos, fenómenos, acontecimientos que nos pasan todo el tiempo, ¿no? Nos vemos, abuelita, llego en la noche, voy a la facultad, si Dios quiere, ¿y por qué no iba a querer? ¿O por qué sí? ¿Cuál es el problema? Cuando uno dice, si Dios quiere, estamos asumiendo que Dios quiere, es decir, que tiene volición, que tiene voluntad, que tiene movimiento. Y el movimiento implica desequilibrio y quedamos que ellos son pura tranquilidad, son pura ataraxia constante. La oración, si Dios quiere, implica, de hecho, un desconocimiento de Dios. Es no asumir, no alcancé a leer todo el comentario de Andrea, es no asumir nuestra realidad y el impacto que tenemos en ella, como no tomar responsabilidad. Por cierto, ¿no? Espérense que lleguemos precisamente a los otros autores. Estoy pensando en Nietzsche, ¿no? O sea, exacto, no es no asumir nuestra responsabilidad en lo que nos pasa a nosotros. Entonces, como desconozco las causas de lo que acontece en la realidad, por llamarle de una manera, ellos precisamente dirán fisis, naturaleza, digo, entonces es causa divina, es Dios. Qué chido que vamos a meter a Spinoza en el curso, ¿no? Porque dice, pues claro, o sea, para, hay dos opciones, ¿no? Agarro la Biblia o agarro la ética de Spinoza o agarro a Lucrecio. Son libros que son difíciles porque te están diciendo, güey, no es Dios el que te puso donde estás, eres tú solo. Porque Dios, o sea, ni te preocupes.
Si no existen, eres responsable de tu vida. Y si existen, no piensan en ti, tienes que ser responsable de tu vida. Luego entonces, olvídate del tema y sé responsable de ti. Les digo que Anuncia huele un montón al superhombre de Nietzsche. El superhombre, el Übermensch, ¿quién es? Es el que le dice sí a la vida, el que le dice sí al mundo, el que le dice sí a la tierra, el que le dice sí a su cuerpo, sabiendo que Dios está muerto. Ya no hay de dónde agarrarse. ¿Volteó a la cultura? No, gracias, dice Nietzsche. ¿Volteó a la religión? ¿Para qué te voltea a ver? La política, si no. Entonces el superhombre dice, no hay de dónde agarrarse, ¿no? No ofrece una agarradera la educación, la cultura, la política, la religión, la economía. Y aún así le digo sí a la vida, sabiendo que, muy buena observación, Jessica, esa es una de las primeras, eh, una como de las primeras críticas que dicen se le hace al poema, ¿no? Entonces, ¿por qué comienza invocando a Venus? Te voy a leer lo que dice aquí. Ya, cito, ¿eh? Excelente observación, Jessica. Muy, muy bien. La invocación a Venus, paradójica en un epicúreo, por lo que estamos diciendo, ha dado lugar a una copiosa eh, bibliografía. Preludia a la estructura tripartita del poema. Es decir, cómo es que si, si rechaza a los dioses, invoca a Venus. A mí me parece que, mira, vamos a leerlo desde el inicio. Espérame tantito. Mm. No encuentro la página. No doy con ella. Eh, para leerlo así de manera textual, es que estoy buscando, pero en la introducción al libro. Porque yo
esperen, porque tengo que encontrarlo aquí. Profe, ¿Sí? bueno, creo yo que podría servir de ayuda una Ujú. nota a pie de página que está en en la página, bueno, creo que sí es el mismo libro, en la página 93. ¿Qué dice? Ajá, dice, bueno, lo más importante creo que dice, después de este verso hay una larga laguna, bueno, después del verso de donde habla sobre los dioses, Ujú. dice, hay una laguna entre el 43 y y el 49 del texto original de 5 versos, donde se encontraba el fragmento 2. Ándale. Estos versos han sido apartados por considerarse interpolados por un lector tardío que quería poner a Lucrecio en contradicción consigo mismo, Es ya esa. que tras la plegaria introducción, un fragmento sobre el alejamiento de los dioses de la vida humana, en la traducción de Marchena se encuentra en el 1, 80-87, entre el 61 y el 62 del texto latino. Y bueno, abajo, algo más importante que dice es que esto parece importante para ver con claridad cuál era el verdadero objeto de los ataques de Lucrecio. No se trata de la superstición popular simplemente, se trata de la religión astral sostenida por estoicos y académicos, y esto explica el entusiasmo y el tono desafiante que emplea en este fragmento, atribuyendo su propia combatividad a su maestro, que tal vez no la compartiría, aunque sí sostenía la misma idea. Epicuro, en efecto, se enfrenta a las escuelas platónica y aristotélica, que establecen tal religión como dogma de fe, sobre los astros como cosas privadas de vida y sensibilidad. Y ya. Sí, exactamente es esa, esa era la nota que estaba buscando, porque se hace la misma pregunta, ¿no? Que hace ahora Jessica. ¿Para qué invocas a los dioses si tú mismo dices que no se ocupan de nosotros? Ujú. Entonces, la calma que necesita el lector y el poeta, y en general el sabio epicúreo, es reflejo de la calma inalterable de los dioses. Eh, Esa es la respuesta, ¿no? Es la salida. Em, si los dioses existen, tendríamos que imitarlos o ser como ellos, es decir, imitar esta paz o esta tranquilidad. Parece que es por eso que invoca a los dioses. Ahorita o sea, me pones a pensar, y se me había ocurrido cuando lo estaba releyendo, es que todavía, o sea, para los romanos podía ser un delito de impiedad, eh, escribir en contra de los dioses. Es decir, que es como una forma pues, de asegurarse la vida, ¿no? Comenzar el poema invocando a Venus, aunque está diciendo en realidad que de los dioses no podemos saber nada, eh, o que no son lo que nosotros creemos, o en todo caso, en donde nos quedamos, que no tienen que ver con el curso de este mundo. Que los dioses están por allá, ¿no? Y viven muy bien, en paz y en tranquilidad. Entonces, la idea es que invoca a Venus para, precisamente con la filosofía epicúrea, vivir como los dioses, que es una de las sentencias vaticanas, ¿no? Si uno vive epicúreamente, podría vivir como Dios entre los hombres. Ujú, precisamente. Ahora, se liga muy bien con lo que estaba comentando Lore con lo siguiente, ¿no? Rechaza la visión religiosa del mundo, es decir, la visión de Platón, de Aristóteles y de Homero, ¿no? En la Ilíada, por ejemplo, hay momentos, sobre todo en los últimos cantos, en los que están
peleando Héctor y Aquiles, y de repente ahí se aparece Atenea, ¿no? Por ejemplo, o Hera, etcétera. Es decir, los dioses dirigen al lado de los hombres la historia, ¿no? O los acontecimientos, por ejemplo. Ya Homero en este caso pues queda completamente superado. Ya no solo son la divinidad en Platón o el dios en acto de Aristóteles, ya Homero, que pensaba que los dioses podían convivir entre nosotros, queda completamente superado, ¿no? Rechaza esa visión religiosa del mundo y yo insisto, se adelanta al cristianismo, ¿no? Precisamente. Entonces, ¿qué visión del mundo propone Lucrecio basándose en Epicuro? Pues una visión física o digamos naturalista de, de la realidad. Es decir, que todo tiene una explicación causal en términos físicos, por supuesto. Bueno, entonces cito de manera textual, es el verso 75. Ahora dice Lucrecio, la religión queda a nuestros pies pisoteada y a nosotros, por contra, su victoria nos empareja con el cielo. Eh, la filosofía física o la filosofía epicúrea nos da la victoria frente a la religión y nos coloca con el cielo. Es decir, como si fuera un proceso de nuestra propia divinización, ¿no? Ahora ese lugar lo van a ocupar los hombres. O por lo menos pisotear la religión con la física, con una explicación científica de la realidad, nos coloca a nosotros en el cielo, o lo que yo les decía de la sentencia vaticana de Epicuro, podremos vivir como dioses entre los hombres. Entonces, qué implica pisotear la religión? ¿Cómo ganar o lograr la victoria frente a la religión? Dando una explicación física o científica, naturalista de la realidad. Ya no es porque Dios quiere o la voluntad divina o porque está enojado o apenas en el temblor fuerte de ahorita de septiembre, que mucha gente decía, ¿no? Y va a volver a temblar, ¿eh? Por como estamos viviendo y no es cierto. O sea, no tiembla porque Dios nos está castigando, ¿no? Precisamente. Es decir, tiembla porque hay una explicación física de por qué tembló. No es porque nos estamos portando muy mal como humanidad y entonces Dios nos llama la atención. Síganle así y no es cierto, ¿no? Es una visión religiosa falsa, ficticia de la realidad. Es porque los movimientos de las placas tectónicas y lo que ya sabemos. Y que es más interesante que aún sabiéndolo, la gente se aferre a una visión religiosa del mundo. Esa podría ser una buena pregunta. Por qué consideran ustedes que a pesar de que la gente, ustedes, nosotros, recibamos una explicación en la escuela que apuesta por ser una visión naturalista o física del mundo, la gente, sabiendo eso, se empeña en dar una explicación religiosa del mundo? ¿Qué creen que pasa ahí? Yo creo que de repente la realidad es tan impactante que prefieren no creerla, no creérsela, entonces darle como una explicación divina, una explicación en mitos y quedarse en un pensamiento un tanto infantilizado para no tener que afrontar nada. O sea, nuevamente esto de no hacerse
responsable, ¿no? De nuestros actos, porque aún me parece que muchas de las personas que creen, por ejemplo, que volvió a temblar y de nuevo en septiembre, es porque nos estamos portando mal como humanidad y la decadencia, etcétera, etcétera, pero no cambian su forma de vida, ¿no? O sea, seguimos actuando de la misma manera. Pasa el susto y regresamos a la misma conducta, aunque tienes razón, cuando parece que ya se acerca ahora sí el fin, que en realidad siempre es inminente, eh, pues uno rápido se pasa a la visión religiosa del mundo, ¿no? Hay una entrevista, yo la he visto por ahí en el Face, que le hacen a Bertrand Russell, este matemático y físico inglés, que de hecho terminó siendo Sir Bertrand Russell, y ya es una persona muy, muy grande. Bertrand Russell le dicen, oye, probablemente, o sea, ¿qué le dirías a las personas este, que puedan ver tu video, ¿no? Ya que estás en tus últimos días. ¿Crees que te pasa esto que les pasa a muchos pensadores ateos, que al final crean en Dios y voltea a ver al otro así como, ¿qué estás diciendo, no? Sería bastante grosero hacer algo así, es decir, que uno viva convencido de que hay una explicación física de la naturaleza, y ya cuando te vas a morir te conviertes al cristianismo. Es, o sea, pues ¿qué pasaría? Pues no le creerías nada de lo que ha escrito, él mismo estaría desacreditando su propia vida, ¿no? Yo, pero bueno, no sé, los demás, ¿por qué aún recibiendo una formación naturalista, física, materialista de la existencia, nos empeñamos o la gente se empeña, unos más que otros, en dar una visión religiosa del mundo? Porque, ¿puedo? Sí, claro. Ah, porque justo como dicen en una parte de la lectura, aceptar que hay algo más poderoso que creó todo, me da la comodidad a mí de solo creer lo que yo pienso saber. O sea, de yo sé que esto es así y así, entonces Dios no lo hizo. Y lo que no, ni modo. Yo creo que sí, a lo mejor y Dios, y ya no le busco. Ya si no, más adelante logro saber un poquito más de eso, pues ya eso así, como que descartando qué cosas sí y qué cosas no, porque realmente saberlo todo es imposible. Entonces, para no sentirte a la deriva de la vida y el mundo, pues eliges un 50 o 50 o de plano, mm, hay, o sea, quienes son muy pegados a la religión, ¿no? Que pues sí dicen como, bueno, lo estoy pensando así en mi familia, que es muy religiosa, o sea, pues no saben algo y pues todo es Dios lo hizo porque Dios así lo quiere, si Dios quiere, gracias a Dios, todo esto, ¿no? Y si tú les dices las cosas, pues como debatir algo implica leer o buscar e investigar, no sé, mínimo leer, pues lo dejan así, ¿no? Como de, ay, tú piensa lo que tú quieras, pero Dios existe y te va a castigar por pensar eso. Entonces, creo que es un estado de comodidad para no pensar. De comodidad, y me parece que es este punto que sigue de miedo, ¿no? Es decir, hay un miedo, digamos, que es producto de la ignorancia, pues que lleva a creer en en la religión. Es decir, eh, el físico tiene la seguridad que le da el conocimiento de la naturaleza. Entonces no tiene miedo, ¿no? No tiene miedo a lo que pasa porque sabe cuál es la causa que lleva a ese efecto. En cambio, el miedo acompañado de ignorancia crea la religión. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que está diciendo Lucrecia, ¿no? O sea, la religión en realidad es hija del miedo y la ignorancia. Por eso es que es
muy problemático tenerlos juntos hoy en día. O sea, todavía hoy en día ver junto el miedo, la ignorancia es problemático, ¿no? Tenemos una tendencia a creer en algo más. ¿Tú crees que esta tendencia es natural? Bueno, yo creo que sí, porque algo que me parece bastante interesante es, por ejemplo, si estudiamos, bueno, ahorita se me viene el ejemplo de la historia de la pedagogía. Creo que, ay, no, ¿cómo se llama esa materia? Historia y educación, algo así. En donde veíamos pues las 4 o 5 culturas, la hebrea, la egipcia, la, la india, entre otras, pues cada una de ellas tenía sus propias creencias, ¿no? Y cada quien pues tenían creencias totalmente distintas, pero como que parece que cada una se distinguía por creer en alguien o algo que va más allá de que lo que nosotros podamos controlar, como un ser supremo. Entonces, eso es lo que yo creo. Fíjate que en realidad el contacto que hubo entre las religiones, todas las que mencionaste son asiáticas, entonces en realidad parece que todas nacen de una misma religión y solo después cuando empieza a haber éxodos, es decir, cuando un grupo empieza a desplazarse a otro, sobre todo por una acción política en contra de ellos, como los judíos, el éxodo judío, ahí está el éxodo, ¿no? Que tienen que viajar a otros lugares. Probablemente la gran parte de las religiones asiáticas hayan partido en éxodo de una misma religión. Hay un antropólogo, es un antropólogo serio, es muy importante, que se llama George Dumézil. Tiene su obra magna, se llama Mito y Epopeya, y entonces él sustenta su antropología en análisis lingüísticos y en análisis de mitología comparada. Entonces, por ejemplo, compara mitos hindúes con mitos nórdicos y dice, qué similitud puede tener este Odín en la mitología nórdica con Krishna? Así. Y entonces resulta que a partir de la mitología, comparada sobre todo en la mitología nórdica y en la mitología índica, y después en análisis lingüísticos, parece que todos habrían salido de una misma religión asiática, que es lo que él llama indoeuropeo. Es decir, que no solo es Europa por un lado y la India por otro. En realidad, habrían partido de una misma religión, de un mismo lugar, de una misma lengua, ¿no? Y hacen análisis lingüísticos geniales, ¿no? Por ejemplo, nosotros decimos mamá, en alemán Mutter, Mother, Mer, etcétera. No es gratuito que en diferentes lenguas, y no tiene que ver mucho antes del latín, será con esta lengua indoeuropea. Pero aún así es muy interesante lo que dices, muy importante, porque hasta Freud, y ya antes de morir, son de los textos cuando ya está en Estados Unidos, dice que la religión no es natural, pero lo que es natural es lo que él llama sentimiento oceánico. Ajá. Dicen, la creencia en los dioses o que la religión no es natural. Todas las religiones son artificiales, pero probablemente, ojo, probablemente haya algo en el hombre y él lo llama sentimiento oceánico. Es genial el término, ¿no? El sentimiento oceánico pasa cuando me pongo frente al mar en la noche y escucho las olas y veo el mar, el infinito y entonces, madre, Dios, que sería resultado, pero es artificial, de un sentimiento oceánico, de algo que me rebasa, como tú bien decías, ¿no? Freud todavía da esa explicación, dice, bueno, vamos a llamarle sentimiento oceánico, que probablemente está cerca de lo que Kant llama lo sublime, ¿no? Lo que me rebasa, por ejemplo, es tanta la pequeñez que experimento, que bueno, tiene que ser algo más.
muy interesante. Pensemos en otro gran autor que es Feuerbach, amigo y después enemigo de Marx. En ese libro genial que se llama La esencia del cristianismo. Y dice, hay dos formas de entender el cristianismo. Dice, hay dos verdades para entender el cristianismo. Son los dos apartados del libro. Una es la verdad cristiana o teológica, que es evidente para el propio creyente, un poco lo que decía su compañera, ¿no? Es decir, pues para mí eso es evidente que Dios existe, pero ¿por qué? Pues porque existe. No lo puede explicar, pero para él es evidente. Y eso es una verdad. Y hay otra verdad que sería antropológica, es decir, que la religión no es sino la proyección de uno mismo. Por eso es que los dioses también tienen miedo, o temores, o ira, o deseos, o corajes, o celos, por ejemplo. Pues porque en realidad es la palabra es, digamos, una divinización del hombre, ¿no? O una divinización, apoteosis, perdón, la palabra es apoteosis. Apoteosis es divinizar algo que es propio del hombre. Pero entonces no sería natural, no, perdón, no sería así, la religión no sería natural, sino una mera creación del hombre. Y me parece que por lo menos en Lucrecio, la religión es resultado del miedo a la muerte. Es tanto el miedo, y quien diga que no le tiene miedo, le tiene pavor, a la muerte, que nos lleva a pensar en que hay otro mundo, en que el alma pues, se va a salvar, por ejemplo. Y aquí menciona algo muy interesante Lucrecio, y es la mención a Homero, a otro poeta latino que se llama Ennio, y Ennio que tiene un sueño eh, que sueña con Pitágoras, ¿no? Con Homero, y resulta que Homero le confirma en el sueño que lo que dice Pitágoras es cierto, es decir, que el alma migra. Esto supone que el alma es inmortal, que también está en la India, por cierto. Está en Pitágoras, la transmigración de las almas, pero también está en la India. Pues es que en la India la gente se está muriendo de hambre, pero la vaca está ahí en medio de la carretera y no se la comen, porque no, o sea, no saben cuál es el alma que está ocupando a la vaca, ¿no? Por ejemplo. Hay un libro muy bonito sobre la India, chiquitito, se llama El Código de Manú y otros textos. El Código de Manú es como el código penal, ¿no? En la India. El chiste es que hay unos cuentecitos que están muy bonitos. Yo los recuerdo mucho porque se los leía a mi chavita cuando estaba bien chiquitita. Ahora ella ya los olvidó, ingrata. Pero es que está un borreguito y está un cabrón con un cuchillo y le va a cortar la cabeza. Y de repente el borrego se empieza a reír, ¿no? Y le dice, pues, ¿por qué te ríes? ¿No? Le dice el que le va a cortar la cabeza, el carnicero. Y dice, es que en la otra vida yo le corté la cabeza a un borrego. Entonces, así educan, por ejemplo, ¿no? Con estas fábulas. Entonces, o sea, lo que quieren señalar es que el alma va migrando y ocupa otro cuerpo en función de cómo hayas vivido una vida. Ahí está nuevamente lo ético. Pues para Lucrecio, todo eso son puras mentiras. El alma, mientras está en el cuerpo, y de hecho, mientras está conformada por los primordios, es decir, por los átomos, a la muerte del cuerpo está la separación del alma y regresa al universo en átomos y forma cualquier otra cosa. No hay creación divina, ¿no? Es decir, lo que precisamente, ven, nuevamente ya está refutando el Génesis, el libro del Pentateuco. Dios dijo, hágase el gato, entonces miau, ¿no? Apareció el gato. Dios dijo, hágase la tierra, y se hizo la tierra, hágase el día, se hizo el día. No hay creación ex nihilo, ¿no? Es decir, a partir de la nada. Es otra de las tesis fuertes del libro 1. Nada nace de la nada. Ese es un principio del materialismo griego, ¿no? Que también pues, está en Newton. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma.
¿Qué quiere decir? Nada nace de la nada y nada regresa a la nada. En Lucrecio y en Newton, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Que en el universo, que es infinito o es expansivo, que es otra teoría muy fuerte hoy en día, decir que está creciendo, ¿no?, hacia afuera constantemente, toda la cantidad de materia que hay, siempre la ha habido. Toda la cantidad de materia que hay en el universo es la que ha habido, la que hay y la que habrá. Lo único que pasa es que los átomos o los primordios se componen y se descomponen en diferentes objetos. Por eso no hay posibilidad de que el alma se vaya a otro mundo, por ejemplo, al de las ideas. O que el alma esté aquí esperando y diga, ah, entonces te portaste muy mal, órale, animal, ¿no? Y como animal te puedes portar de una manera, porque creen que tiene albedrío el animal, ¿eh? Porque de animal puedes descender a vegetal, de vegetal a materia, y ahí está el punto. ¿Por qué en la escala ontológica de los que consideran que el alma existe, la materia le ocupa lugar ínfimo, si en realidad somos cuerpo? Entonces, les decía, es una apología de la corporalidad. Frente a los que apuestan por la inmortalidad del alma o la transmigración del alma, son cosas distintas. La inmortalidad del alma es Platón y el cristianismo, la transmigración es Pitágoras y la India, que creen que el alma va adoptando diferentes cuerpos. Pitágoras decía que recordaba 7 vidas y en una había sido caballo, por ejemplo, ¿no? Cosas por el estilo. Es un miedo a la corporalidad. O como decía Andrea, me parece, pues este miedo a ser responsable, de hacerse responsable de uno mismo. Pero entonces es el miedo lo que ocasiona a la religión, y yo pondría acompañado de ignorancia, aun si vas a la escuela. Cito más adelante, versos 145-150. Dice, porque ese miedo y esas tinieblas del espíritu, esa oscuridad en la que se vive en el miedo, es menester que lo despejen no los rayos del sol, ni los dardos luminosos del día, sino la contemplación y doctrina de la naturaleza. Esto lo vamos a repetir tal cual lo vamos a repetir en Spinoza. ¿Quieres conocer a Dios? Estúdialo en un laboratorio. El verdadero conocimiento de Dios, que es la naturaleza, en Spinoza es Deus sive natura, Dios como naturaleza, implica conocer a Dios en la física, no en la iglesia. ¿Dónde se conoce mejor a Dios? En un laboratorio y no en una capilla. Sabemos más cómo actúa la naturaleza que se produce a ella misma en el estudio de los fenómenos naturales desde el punto físico de la explicación de la realidad que desde el Padre Nuestro. Es decir, y ese es el tema, ¿no? La naturaleza se crea a ella misma, se produce a ella misma. En ese sentido, ahí está Venus actuando, ¿no? Se crea, se produce. Nada de lo que acontece en el mundo es producido por acción divina, por una acción transmundana o precisamente metafísica, religiosa. Si ahorita que se está nublando, yo veo o lo vemos y escuchamos, ¿ven? El cuerpo, ver y escuchar, cuerpo. Veo una nube con carga positiva, nube con carga negativa, y que se ve y que se manifiesta algo distinto de las dos, el rayo y el trueno. Lo veo y lo escucho. Entonces, una visión religiosa diría, Dios está enojado, ¿no? Por ejemplo. Dios nos quiere decir algo, ¿no? Ese es un mensaje, ¿cómo lo interpretamos? Etcétera. Y, o bien podría decir, bueno, hay una explicación física, es que la naturaleza se crea a ella misma. Es decir, el rayo y el trueno son producidos, ellos son fenómenos naturales, decimos ahora, pues son producidos por otro fenómeno natural, una nube con carga positiva y una nube con carga negativa. Hay una descarga eléctrica y ahí está, ¿no?
Un video, no había visto. Sí, sí, sí. Em, la erupción de un volcán es un fenómeno natural, pero el volcán es naturaleza. Cuando el volcán hace erupción, es la naturaleza creándose a ella misma. La naturaleza es causa de sí. Es decir, todo lo que acontece en el mundo físico tiene necesariamente una explicación física. Puesto en términos más serios, la naturaleza, la naturaleza se produce a sí misma. Es causa y efecto de ella misma. No hay nada fuera de la naturaleza, o digamos, no podemos darle una explicación fuera de la naturaleza, más allá de la naturaleza metafísica de lo que acontece en ella. Por ejemplo, no hay cosa que se engendre a partir de nada por obra divina jamás. Y ahí como que se pitorrea un poquito Lucrecia, ¿no? Porque entonces veríamos que de los brazos de un hombre podrían salir alas, ¿no? O podríamos ver que en el aire, así yo estoy mirando a las alturas y de repente, ¡pum!, un pájaro. Eso no existe, no lo hemos visto, no lo hemos visto ni lo vamos a ver porque no es posible. Uh-huh. Luego, eh, entonces los hombres tienen miedo a fenómenos naturales. Aquí ya aparece el término, pensaba que no, ya hasta lo escribí. Fenómenos naturales, específicamente de la tierra y del cielo. Y al no saber las causas de dichos fenómenos, piensan que suceden por gracia divina. Pero nosotros estamos haciendo filosofía de la educación. ¿Qué palabra aquí ocupamos nosotros? Y al no saber, la ignorancia que les decía. Al no saber, saber es una palabra nuestra, las causas, ahí está el problema físico, no sé, ignoro las causas, fue Dios. Es muy claro. Entonces, tenemos ahí algo bien interesante entre miedo, ignorancia y religión, por un lado, ¿no? Y del otro lado, pues precisamente el conocimiento de las causas y una visión física o natural de lo que acontece en el mundo. Es pura ignorancia pensar que es Dios o la divinidad la que está actuando en el mundo. Por eso dice este gran principio de la física: nada nace de la nada, lo que implica que nada es producido por los dioses. Más bien toda la creación en el mundo físico es por la conexión entre los primordios o los átomos. Uh-huh. Pues para acabar, probablemente me gustaría hacer mención de esto con lo que cierra, pero anuncia el libro 2, y es que si toda la materia que existe en el universo es la que ha existido, existe y existirá, y las cosas se forman a partir de la conexión y de la disolución de los cuerpos, dice Lucrecio, ya un siglo antes del nacimiento de Jesús, porque para el cristianismo falta más, pero que no duda de que puedan existir otros mundos como el de nosotros. Postula la existencia de infinitos mundos en el espacio infinito. Imaginan el golpe. O sea, yo pensé inmediatamente, pues me encantan estas cosas, en Giordano Bruno, este monje que quemó la Santa Inquisición, entre tantos otros monjes que quemó, en 1600, porque Giordano Bruno defendía, y esto me sorprendió, defendía la misma tesis que Lucrecio 100 años antes del nacimiento de Jesús, que existen infinitos mundos como el de nosotros. Por eso lo quemaron. Bueno, no se retractó. Todavía le dijeron allí en la hoguera, te retractas, y pues, no me retracto, y ya nada más lanzaron el cerillo, ¿no? Uh-huh. Si el espacio, es decir, lo que nosotros decimos hoy, el universo, no tiene límites, y la disolución de los cuerpos en primordios implica la conexión de nuevos cuerpos, no hay por qué descartar algo que nosotros ya sabemos, que hay infinitos mundos,
¿Qué implica que haya infinitos mundos? Mundos como el de nosotros, dice Lucrecio. Mundos con tierra y cielo parecido al nuestro. Que probablemente haya vida en otros planetas. Que no seamos los únicos en el universo. No sé cómo llegó este libro, cómo no lo quemó la iglesia en 1500 años. Y cómo sí queman a Giordano Bruno, por decir que hay vida en otros planetas parecida a la de nosotros, basándose en los descubrimientos científicos de Galileo Galilei. ¿No? O sea, Giordano Bruno, para decir que hay infinitos mundos, conocía a Galileo Galilei, ¿no? Y Galileo, gracias al telescopio, dice, no, hay aguas, aguas, porque hay, o sea, para Galileo ya era una certeza que hay otros mundos como el de nosotros, lo que implica que pueda haber vida. Es un golpe tremendo para la religión, que es el paso precisamente del geocentrismo al heliocentrismo, ¿no? La Tierra no es el centro del universo. Si el universo es infinito, como ya señala Lucrecio, ¿qué implica? Si el universo es infinito, ¿en qué parte del universo se encuentra la Tierra? ¿Arriba o abajo? ¿A la izquierda o a la derecha? Ya ni tiene chiste hacerse la pregunta. ¿En qué lugar del universo estamos si el universo es infinito? No hay centro en el infinito. Si no hay centro en el espacio que es infinito, la Tierra no es el centro del universo. Sí, pobre cristianismo, queda muy mal. Si el espacio es infinito, el tiempo tiene que ser infinito. Kant y Einstein. ¿Qué implica que el espacio es infinito? Que no hay centro. Si no hay centro, no hay arriba ni abajo. De ahí se va a agarrar Dussel para decir que quién dijo que nosotros somos el sur y que ellos son el norte. En el infinito no hay sur y norte. Es una invención del hombre, con implicaciones políticas y religiosas, ¿no? Después, eso en cuanto al espacio. Pensemos ahora en el tiempo. Si el tiempo es infinito, porque el espacio lo es, ¿en qué momento nos encontramos ahora ustedes y yo? No tiene chiste, ¿no? Es genial. La física ataca, la de Lucrecio ataca, pero fuerte al cristianismo, ¿no? Si el tiempo es infinito, ¿por qué medimos el tiempo en antes y después de Cristo? No hay un antes y después de Cristo, el espacio, el tiempo es infinito. ¿En qué momento, o sea, lo que quiero decir, en qué momento del tiempo nos encontramos nosotros? 2021, bueno, nos sirve para orientarnos, pero en términos físicos, en términos materialistas, no sabemos. O sea, ¿cómo dirías en qué lugar del tiempo infinito te encuentras? No existe, pero no obstante, medimos el tiempo antes y después de Cristo. De algo completamente accidental en el tiempo que es infinito, que forma parte del espacio que es infinito. Ni somos el centro, ni el tiempo se mide a partir de Cristo, puesto que son infinitos ambos. Solo Borges avienta hacer cosas como la historia del infinito y cosas, no, la historia del tiempo, ¿no? O la historia de ya no me acuerdo. Sí, pero por ahí va precisamente la tirada. Prácticamente el texto de Lucrecio le abre la puerta a toda la física de la modernidad, ¿no? A Galileo, a Kepler y a Copérnico. Tuvimos que pagar varias vidas, como la de Giordano Bruno, pero me parece que no deja de ser interesante porque está diciendo la religión es una visión falsa de la vida. La religión pisa a la vida, entonces habría que colocarnos victoriosos en la religión a través del conocimiento de la física. Es decir, partiendo de que nada nace de la nada, que el universo es infinito y que aquello que se destruye da lugar a otras cosas, lo que no excluye la creación de otros planetas, lo que no excluye que sean parecidos al nuestro, es decir, que haya vida en otros lugares. No somos los únicos, ¿no? Por ejemplo. Esto vuelve a causar miedo en la modernidad. Vuelve a causar miedo en la modernidad. Cuando ya la Iglesia Católica se ve fuertemente minada, por ejemplo, también por el descubrimiento de América, y el método científico se empieza a imponer, a los mismos europeos les empieza a dar otro miedo.
el miedo que refleja aquí Lucrecio, del que habla, es el miedo que pues, está anunciando la religión del cristianismo, ¿no? Pero el método científico crea otro miedo. Piensen y con eso termino, la sentencia de Blaise Pascal, este matemático y padrecito francés, que dice, les silences de ces espaces finis m'effraient. Les silences, el silencio de los espacios infinitos de ces espaces finis m'effraient. El silencio de los espacios infinitos me aterra. Probablemente la frase de Pascal hable bien del infinito que redescubren con el método, redescubren porque ya está en Lucrecia, que redescubren la modernidad Galileo, Kepler, Copérnico, Leibniz y Newton, porque de hecho Leibniz y Newton se agarran del infinito del universo para hablar del infinito matemático y crean precisamente y al mismo tiempo Newton y Leibniz el cálculo infinitesimal. Pueden trabajar con el infinito en matemáticas porque en el mundo físico se asume ya el infinito en el universo. Es decir, si el universo es infinito y el universo se expresa en matemáticas, tenemos que explicar infinitesimalmente el universo. Pero ya no es Dios. Uh-huh. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Qué tienen que decir? Digan algo, por favor. A mí la verdad sí me gustó mucho y me gusta porque yo muchas veces he dicho, no me gusta el cristianismo porque siento que no representa mucho de lo que creo y en lo que he empezado como a leer, aunque es muy poco, pero me convenció bastante porque también ha representado algunas cosas que yo he sentido, por ejemplo, cuando a mí tiembla, me da un chingo de miedo y yo puedo decir, la neta, no creo en Dios, pero está temblando y estoy pidiendo algo más. Tal vez no a Dios, pero estoy en mi mente aquí reprimiendo esa sensación de sentir que existe algo más, pero ¿qué me produce eso? Mi miedo. Mm, Y en eso sí quedo completamente de acuerdo con lo que dice Lucrecio. Y aparte que escribe bien bonito, no sé, me gustó mucho la lectura. La neta está muy, muy chido sus poemas. Yo lo sentí como poemas. Mm, La verdad sí, me gustó mucho la lectura y todo lo que trata de decirnos acerca de la naturaleza en su lectura y ese amor que él le tiene, ¿no? Y que la religión nos ha hecho creer que somos cosas diferentes, la naturaleza y nosotros. Y creo que mucho de eso guía todo lo que somos ahorita. El decir, pues, no soy lo mismo que un pinche árbol, porque pues, no, la neta, ¿cómo voy a ser yo? No, es menos, ¿no? O sea, sentirnos superiores a eso me refiero. Entonces, para no hacer más largo, eso me gustó mucho del texto y me voy, como siempre, pensando en todo esto. Muchísimas gracias. Carla, no sé, ¿alguien más? Carla Lorenzo, pone en el chat, a mí me parece bastante interesante porque este tipo de reflexiones me hace repensar en la subjetividad, muy bien. Para mí la subjetividad es madre de la objetividad. Pues sí, claro. De hecho, qué bueno que lo pones en términos de subjetividad, ¿no? Porque hoy en día, pues no hablamos de alma, o sea, nos vale madre, ¿no? O sea, si el alma es inmortal o no, pero mi teoría, por lo menos, probablemente es muy cercana a la tuya, es que no hablamos de alma, pero hablamos de subjetividad y nos referimos a lo mismo, ¿no? Es decir, que probablemente el siglo XX deja de hablar de alma, pero empieza a hablar de subjetividad. Y es otra palabra para lo mismo, es decir, cómo se conforma la subjetividad, cómo desubjetivarme, cómo resubjetivarme, etcétera, etcétera. Estamos entendiendo la subjetividad como interioridad. Ujú. Eh, y entonces, claro, pues, o sea, la manera en la que yo conciba mi interioridad o la subjetividad o lo que en la antigüedad es el alma o hoy en día en el cristianismo o en el judeocristianismo, pues se va a ver reflejado en cómo vivo con los demás, ¿no?
Es interesante porque lo pone en el mismo poema. ¿Y qué pasa si aconteciera esto que ya propone Lucrecia? Vivir sin religión. Sin esta religión. Porque incluso Nietzsche dice que sí hay que vivir con religión, pero buscar crear una religión sin dioses. Ujú. Bueno, eso es Nietzsche, ¿no? Lucrecia me parece que está diciendo algo más radical incluso de lo que va a decir Nietzsche, ¿no? Vivir en una religión sin dioses. Lucrecia está diciendo, la religión es la que está causando los daños, la que aplasta la vida. Me encantó. Porque es cierto, ¿cuántas mujeres quemó la religión, ¿no? Por ejemplo. ¿Cuánta, cuánta gente ha muerto por la religión? Él da un ejemplo tomado ahí del Agamenón, que está en la Ilíada. Agamenón va a ir a la guerra de Troya, pero los barcos no pueden zarpar, se quedan allá atorados en el mar. Es decir, el mar está, Poseidón, está pidiendo un sacrificio y mata a su hija, la ofrece en sacrificio a Ifigenia, una concepción de la religión. Entonces dice Lucrecio, se dan cuenta, la religión en realidad implica, o sea, comete más crímenes de los que podríamos cometer sin ella, si vivimos racionalmente. Y ahí se adelanta la objeción. No mames, pero sin religión seríamos bien culeros, ¿no? Unos con otros. Si vives irracionalmente, sí, pero tienes la razón. De hecho, si te das cuenta, comete más crímenes la religión que el que es ateo. No sé por qué pensamos que no creer en Dios implica ser una mala persona. No es cierto. No, es genial. Se adelanta a muchas cosas. Porque creo que las anuncia de alguna manera. Ujú. No sé si alguien más quiera comentar algo. Yo, profe. Ay, perdón. Allá. Ya empezaste con la idea. Pues que justamente, bueno, no, yo solo pensaba en la pregunta que habías hecho hace rato sobre, pues, ¿por qué aún incluso personas que van a la escuela y saben las causas de las cosas, se aferran a creer en, pues, en dioses o en seres que están más allá de nosotros, ¿no? Y creo que también es justamente, ya a veces ni siquiera es por miedo, o sea, yo he estado pensando mucho en eso, como a veces ya ni siquiera es por miedo al no saber qué hay después de que te mueras o al morirte o a estas cosas, sino más bien es una cosa ya egocéntrica, o sea, el que el creer en estas cosas haría que el hombre no tenga ningún, o sea, ningún significado en este universo infinito en un tiempo infinito. O sea, no tenemos, digamos, razón de ser. Entonces, como que eso golpea mucho al ego y necesitas creer en cosas ajá, o hacer cosas que no tengan, o sea, que no tengan como una causa muy clara, sino más bien que sea por ti mismo, o sea, que exista algo que vele por ti y que esté, pues sí, o sea, que alimente tu egocentrismo, por así decirlo. Entonces, pues a mí también me gustó mucho Lucrecio porque, como ya decía Carla, escribe muy bonito. Y pues aparte, pues sí tiene muchas, pues bastantes ideas de Epicuro, ¿no? Pero pues creo que yo he escrito pues mejor o más poéticamente. Incluso lo de Venus creo que es, ajá, lo de Venus, lo que nos mencionaba, ay, no me acuerdo quién había dicho de por qué decía Venus. Creo que más bien es que toma este concepto no tal como o sea, yo lo vi así, ¿no? Que no lo toma tal como una diosa, sino más bien o como la naturaleza, o sea, como en vez de usar el término naturaleza, utiliza Venus Claro. refiriéndose a la naturaleza, ¿no? Entonces es algo, pues está muy bonito. Justo como Spinoza va a decir Dios, pero en realidad está diciendo naturaleza. Ujú.
Gracias, Lore. ¿Alguien más? ¿Nadie? Ok, bueno, entonces, dentro de 8 días vamos a empezar con Spinoza. Eh, Creo que se trabó. Sí, se congeló porque... Mm, Sí, se trabó. Ay, pues el profe se fue, pero bueno, creo que ya iba a terminar la clase. No sé, ahorita si regresa, pues ya regresó, ya regresó. Sí. creo. Sí, ya pero regresó. ¿qué fue esta cosa? ¿Hasta dónde me escucharon bien? Que veíamos la siguiente semana Espinosa y hasta ahí. Ah, ya. Sí, gracias, Carla. Sí, la clase les decía que va a estar a cargo de Lore. Son 3, entonces la primera la va a dar ella. Es parte, ¿no? De ser profesora adjunto y estas cosas. Y bueno, entonces, Lore, te preguntaba si quieres dar alguna indicación para tu clase. Ah, perdón, es que tengo dos dispositivos porque en uno no sirve el micrófono y pues luego ya me confundo. No, no, estás de Pero, sonido. pero no, o bueno, solamente es el texto que tendríamos que revisar para la otra clase, pues sería, yo creo que el primer capítulo pues ya se me olvidó, del Espinosa de Deleuze, pero pues el texto no está todavía en la carpeta, entonces pues ahorita se los paso por WhatsApp y para que ya lo tengan y también les escribo exactamente cuál capítulo sería. Pues sería el primer capítulo, pero se los recuerdo de todos modos por el grupo de WhatsApp. Y pues eso sería todo. Muy bien. Gracias, Lore, y gracias, me parece, sí, a las demás, porque los compañeros ahora no estuvieron y unos estuvieron, después se fueron. Pero bueno, pues gracias que hacen el esfuerzo por estar aquí en la clase. No, gracias a ustedes. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Adiós. Adiós. Gracias. Adiós, gracias. Adiós, Andrea.